Bueno, el tema que me corresponde conversar, compartir con ustedes es la ética en la familia o ética familiar, pero asociado a la violencia relacionada a cómo afecta esta a la familia. Entonces, enfocado en eso, nos dirigimos a continuación. Déjenme ver si esto avanza. Sí. Bueno, para empezar, siempre todo concepto necesita una definición, ¿verdad? Y por lo tanto podemos hacernos las preguntas sobre qué es la familia. Y bueno, si lo buscamos en internet, familia significa conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, donde está el padre, la madre, hermanos, hijos, esposa, etcétera. Eso es según la Organización Mundial de la Salud, ya una definición básica. Pero como a nosotros nos compete analizar esto siempre bajo la Biblia, ¿qué es la familia según la Biblia? Y es que acá, bueno, podemos encontrar varias definiciones, ¿verdad? Pero una de las que más me llamó la atención es que Dios forma parte como creador de la familia y de quien es dada toda autoridad sobre la tierra, ya que Dios es el padre de su familia celestial y también es aquel a quien toda familia en la tierra debe su nombre. Algo complementario además de lo que es este conjunto de personas con distintos roles, es asociado también de que hay un Dios, hay un creador que la compone y es quien forma parte de ella y le da nombre. Y bueno, eso lo podemos leer en Génesis 1:27-28, como Dios creando al ser humano, ¿verdad? Y Efesios 3:14 que también hace alusión al último mensaje que se encuentra ahí, que Dios es Padre, tanto celestial como también de la familia y la tierra. Respecto a esta familia, bueno, cada integrante de esta familia, de esta composición, cumple un rol. ¿Cuál es ese rol? Bueno, la unidad familiar en sí es un reflejo en pequeña escala de la gran familia de Dios, que nosotros ya comprendemos que es la iglesia, ¿verdad? Pero este conjunto de hombre, mujer, hijos, es una representación a pequeña escala de esa gran familia, como dice acá. Y acá vemos que la familia en sí es la unidad básica de la sociedad hebrea antigua. Y también para nosotros lo es, ya que también tenemos harta influencia oriental en este sentido. Para nosotros igual, y bajo la ética, podemos confirmar que sí, la familia es la unidad básica de la sociedad. Sin familia no hay sociedad. Esta está configurada como un gobierno, donde el padre ejercía la jefatura y era responsable ante Dios, todo padre, mientras que la madre hacía las veces de subdirectora con autoridad también, ya que eso está dado en Génesis 1, donde se le da la autoridad tanto al hombre y a la mujer de ejercer dominio, y en este caso la autoridad sobre los hijos. Un minuto, creo que se me fue aquí. Perdón, creo que me fui. No puedo ver. Perdón, ¿ustedes ven la presentación? A mí se Sí, me fue. sí, la vemos bien. ¿Sí? Ujú. Si quiere, deje de compartir y comparta de nuevo. Bueno, disculpen. No Ahí se voy. preocupe. Creo que, creo que ahí sí. Ahí sí. Bien. Y disculpen, dentro de ese inconveniente. Ya. Entonces, eh, aquí. Dentro entonces de este conjunto, el rol que debe cumplir los integrantes de la familia, está con que la madre también cumple esa labor de subdirectora con autoridad sobre los hijos en lo que es el ámbito doméstico. Por lo tanto, ahí es donde los niños aprendían todo lo que es sobre la vida cotidiana. Y así aprendían a ser como ellos cuando fueran grandes, guardando el respeto siempre por la familia en sí y por Dios. Esa era como la obligación básica, por decir así, de los padres hacia los hijos. Guardar siempre el respeto. Eso es, sean cristianos o no, o sean conocedores de Dios o no, debían siempre asociar ese término de respeto hacia los demás, como ellos son autoridad sobre los hijos. Bien, ahora la familia bajo el pacto de la ley. ¿Qué labor cumple o cómo la ley establece en la familia algo aún más importante que solo componerse?
como un núcleo sociedad, sino también como ejemplo. Y para mí hay dos mandamientos que son fundamentales para abordar la ética, en este caso de la familia, que está bajo este pacto de la ley. ¿Cuáles son esos mandamientos? El primero, que es el clásico, honra a tu madre y a tu padre y a tu madre, perdón. Este mandamiento que está bajo el pacto de la ley de Dios, Dios ya establecía la unidad de la familia en los 10 mandamientos. Podemos verlo. Bueno, si me da el tiempo para poder leer Éxodo 20:12, ahí está expuesto lo que es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. En Deuteronomio 5:16 se recalca esta donde vuelve a decir, en este caso la escritura, honra a tu padre y a tu madre, como te ha ordenado Jehová tu Dios, para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la buena tierra que Jehová tu Dios te da. Y Efesios, Pablo recalca este mismo mandamiento y le da énfasis a que este es un mandamiento con promesa. Ya, que les vaya bien. Y dando a entender que este mandamiento aún seguía vigente, aún no solo en el antiguo pacto, sino también en el nuevo pacto, porque para Jesús este también resultaba ser muy importante. Y podemos verlo en Mateo 19:19 y Mateo 15:14, donde yo voy después, hijo. Vaya. Donde Jesús recalcaba la importancia que era el honrar a los padres y hasta en el Mateo 19 tiene un enfrentamiento con los fariseos donde ellos enseñaban algo contrario a honrar a los padres y donde Jesús lo enfrenta directamente, le dice que ellos están enseñando mal, sino que el honrar a los padres tiene que ver con cumplir la ley y no agregarle tradición, principalmente eso. ¿Qué dice Grudem respecto a este mandamiento? Menciona lo siguiente, dice, los últimos 6 mandamientos tratan principalmente de las relaciones humanas y comienzan con instrucciones sobre la familia. Eso es muy importante recalcar, ya que es el quinto mandamiento y de ahí para adelante es mi relación con la humanidad, con los seres humanos, con mi prójimo, etcétera. Esto no es accidental, dice, porque la familia es el pilar fundamental de toda la sociedad. Los padres tienen mayor influencia que nadie en la próxima generación y por tanto en el futuro de las sociedades y las naciones. Eso es algo que debe estar en conciencia de todo ser humano que aspira o que es padre, que está siendo un modelo de una próxima generación que se está formando. Por lo tanto, eso ya es este tipo de comentario va más allá que solo decir, no es que el padre cristiano solo tiene que ser ejemplo, sino que todo padre tiene que cumplir esa labor de modelo para la futura generación que sea respetuosa, que marque un futuro a la sociedad y por lo tanto un bienestar a las naciones. Si los hijos realmente honran a sus padres, dice, aprenderán de ellos cómo vivir toda la vida en obediencia a Dios y conocerán su bendición sobre sus vidas. Y ahí es donde podemos recalcar, en forma de exégesis, por decir así, el mandamiento, donde está esta promesa de que cómo voy a vivir más si honro a mis padres. Porque aquí se puede recalcar de esa forma, donde un hijo, al aprender a honrar a los padres, aprende sobre la obediencia a Dios y esto por consecuencia podemos decir, como también dice Dios en su palabra, para que nos vaya bien, tenemos que ser obedientes, ¿cierto?, a su palabra y Él nos va a dar sus bendiciones. Por lo tanto, el vivir más no es solo que vamos a tener más años, sino que vamos a vivir bien con las bendiciones de Dios. Bueno, el significado de honrar, ¿a qué se refiere un poco más? Es más que solo obedecerles, sino que también tiene que ver con tratarlos con respeto, deferencia y cuidado. Eso es algo importante porque eso es lo que alegaba Jesús a los fariseos, donde se les daba a entender de que los hijos ya no necesariamente tenían que cuidar a sus padres, sino con ellos entregar una ofrenda a Dios, ya estaban honrando a sus padres, pero no era así. Entonces, eso es algo que Jesús vuelve a traer a conciencia que no, el hijo debe cuidar a su padre hasta el último de sus días. Y eso además de tratarlos como importantes y significativos, porque cumple esta labor de modelo a la sociedad, el padre y la madre. ¿Qué dice Juan Calvino respecto a esto? Juan Calvino entendió que este mandamiento representaba en un sentido más amplio el requisito de Dios de que estemos sujetos a toda autoridad humana legítima que se ponga sobre nosotros. Es como una forma de una escuela, por decir así, de cómo nosotros nos formamos en la sociedad. Para ser entes moralmente correctos,
con ética, ¿cierto? Correcta, por decir así. Tenemos que aprender en nuestras casas, y en nuestras casas es donde están nuestros padres como principales autoridad humana ante nosotros, legítima por Dios, y de ahí nosotros tenemos que aprender. Por lo tanto, la idea de esto, ante este comentario, yo puedo dar la siguiente conclusión de esta idea, y es que al aprender sobre este mandamiento, nosotros damos ejemplo de una conducta frente a la sociedad. Por lo tanto, si hay una persona que está haciendo mala imagen o una conducta inadecuada en la sociedad, da a entender de que no tuvo una buena disciplina, por decir así, un buen trato en su hogar, por decir así. Por lo tanto, para ser un buen ejemplo, tenemos que aprender a honrar a los padres. El segundo mandamiento, que este menciona no cometerás adulterio, en el que, bueno, el mandamiento anterior trata de las relaciones de padre e hijos, y este es el trato entre personas en el matrimonio. Es importante aquí cómo Dios resalta estos dos mandamientos, que es el quinto y en este caso el séptimo, como mandamientos aparte para tratar a la gente. En este caso, tratar a los padres en el quinto y en el séptimo, como un esposo debe tratar a su esposa sin cometer adulterio. El matrimonio es la institución más fundamental en cualquier sociedad. Eso es algo que está recalcado en toda cultura, podemos decirlo. Toda cultura se basa en generar un matrimonio para instituir una sociedad. Y es que el matrimonio, ante nuestros ojos, también es creado por Dios, sin duda. Eso también lo podemos ver aquí en Génesis 2. Este no se trata simplemente de una ceremonia humana, de pasarlo bien, de hacer su fiesta, ¿cierto? De celebrar, de que hay dos personas que se aman, sino que ocurre algo más profundo espiritualmente. Y esto es lo interesante, lo que hace el matrimonio. Es que el matrimonio representa la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es un fundamento espiritual muy grande que trae el matrimonio, el concepto de matrimonio, porque hacemos de ejemplo sobre Cristo con su amor hacia la iglesia. ¿Y qué pasa en el adulterio? Bueno, el adulterio representa la infidelidad en la relación entre Cristo y la iglesia. Si un marido que representa a Cristo comete adulterio, está representando a Cristo como infiel a su pueblo, abandonándolo y no guardando su pacto, que eso es fuerte. Ahora, si es la esposa quien comete adulterio, ocurre la misma deshonra. Es una imagen de la iglesia adorando a otro Dios y siendo infiel a Cristo. Y aquí podemos también tener una alerta y decir, esto puede significar lo siguiente, ya sea que el marido sea infiel o la mujer sea infiel, ambas representaciones deshonran profundamente a Cristo y eso es peligroso. Ahora, esto ante la sociedad, obviamente la sociedad no está enlazada con Cristo. Por lo tanto, uno puede decir, ya, ¿y eso qué me influye a mí? Bueno, el adulterio, además de hacer esto que ya es profundo, genera un daño a la persona en sí, a la persona con quien yo me comprometí, con quien yo hice un compromiso, guardarme ante ella o ante él, y esto se quiebra, habla muy mal a ti como ser humano ante esta sociedad. Bueno, esta relación de matrimonio entre Cristo y la Iglesia está en Efesios 5, 31-32, donde Pablo hace un gran consejo respecto a los maridos y a las esposas. Y recalca esto de que es como Cristo amó a la Iglesia. Ahora, ¿qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con este quiebre en la familia? ¿Qué ocurre con esta ética? Bueno, no obedecer los mandamientos vistos trae violencia a la familia. En estos casos que hemos analizado, solo honra a tu padre y a tu madre y no cometerás adulterio. Si deshonramos, por decir así esto, o desobedecemos los mandamientos, traemos violencia. ¿Qué es la violencia? También aquí como definición, según la OMS, es un uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo o una persona, un grupo o comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico importante, lesiones, algo físico, incluso la muerte, privación o mal desarrollo. Por lo tanto, la violencia aquí, más que decir es que afecta solo a los cristianos por sus mandamientos, sino que trae estos otros daños que están insertos, están aquí, e involucran, se intrometen, por decir así, en la vida del ser humano y provocan estos daños que más adelante voy a entregar algunos datos interesantes respecto a esto. Entonces aquí como una imagen que tengo acá, espero que se vea el mouse.
tenemos una especie de desequilibrio en esto. Se genera un desequilibrio en la sociedad, el violentar el concepto familia, el violentar eh, lo que Dios ha establecido como fundamento para la sociedad. Porque si cae el fundamento, cae todo el resto. Tengo algunos estudios respecto a esto de la violencia. ¿Qué ocurre? Un estudio hace cielo, que es bien famoso, científico, se basa en estadísticas en Chile y en Latinoamérica principalmente. Habla sobre la violencia en la familia y menciona lo siguiente. Dice, a pesar de la creciente preocupación por las desigualdades de género, una de sus más graves manifestaciones es la violencia intrafamiliar o VIF, como se conoce. O violencia doméstica también se puede conocer. Y esto es interesante porque entrega un dato. Se presenta aún con alta frecuencia esta violencia intrafamiliar. Estudios internacionales han mostrado que su prevalencia puede llegar hasta un 70%. Imagínense, a nivel mundial. Un 70% puede generarse violencia intrafamiliar en el mundo. Una cifra no menor, más allá del promedio. Bueno, ¿qué dice este estudio? Como alerta, tengo aquí un símbolo de alerta. ¿Qué pasa? La literatura internacional sugiere que los factores de riesgos para la presencia de esta violencia intrafamiliar son los siguientes: un bajo nivel socioeconómico, una baja escolaridad de los integrantes de la familia, la situación de embarazo de la víctima, como se haya dado, entre otros. Vemos acá de que la violencia surge de algo que puede, por decir así, prevenirse si hay un padre o una madre que eduque bien a los hijos, podemos decir. Porque para educar bien se necesita un nivel socioeconómico, según el estudio, pero más que en eso, obviamente, sino es que es eh, la ética o la forma en la que los padres ven el futuro de sus hijos, cómo ellos se preocupan para que ellos crezcan bien y tengan una buena educación, y una educación no solo con conocimiento, sino de cómo trata a la sociedad. Por eso una baja escolaridad es un factor de riesgo para la presencia de la violencia intrafamiliar. Pero otra cosa más interesante aún que eso es un factor protector que aquí lo menciona el estudio, y esto lo menciona el estudio, y es el siguiente: como factores protectores para la violencia intrafamiliar se han descrito: uno, tener empleo; dos, el apoyo familiar y social; y el siguiente es encontrarse casado. Vemos que, según el estudio, si obedecemos ahora nosotros al introducirnos a esta ética cristiana, si obedecemos los mandamientos de honrar a los padres y de no cometer adulterio, vemos que eso genera como factor protector que no ocurra violencia, ya que el apoyo familiar y social genera una protección en los seres en las personas que conforman una familia, y se apoyan para no llegar a ser violentados y a la vez encontrarse casados, pero no solo casarse y listo, sino también tener un compromiso a lo que conlleva el estar casado. Vemos que esto es fundamental y muy importante porque lo hace un estudio científico al que evidencia estos factores protectores contra la violencia: tener empleo, apoyo familiar y social, y encontrarse casado. Y lo especifica el estudio. ¿Qué más se menciona dentro de este estudio? Y dice lo siguiente: ya sea de forma psicológica, física o incluso sexual, la violencia intrafamiliar se ha asociado a mayores gastos en salud. ¿Qué produce entonces una violencia intrafamiliar? Produce gastos en salud. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver. Produce gastos en salud y una mayor prevalencia de diversas patologías de salud mental. Interesante eso. Tales como trastornos de ansiedad, trastornos por abuso de sustancias o trastornos anímicos. Respecto a la salud mental, la mayoría de los estudios revisados muestran que la violencia intrafamiliar se asocia a peores índices de salud, ya sea a nivel de síntomas ansioso-depresivos, de síntomas de estrés postraumático o de ideación suicida, perdón, incluso. Vemos entonces que el violentar las leyes, en este caso la ética cristiana de la familia, violentarla desde su inicio, produce esto, produce trastornos mentales, trastornos que afectan la salud mental, eh, ya sea trastornos de ansiedad, como se menciona ahí, abuso de sustancias, personas que caen en la droga, o trastornos anímicos incluso. Son situaciones que salen afectados en todo ser humano, vuelvo a decir, no solo en los cristianos que se enfocan
en que esto no ocurra, sino en toda persona que no obedezca, por decir así, la ética de la familia, cae en esto, en la violencia, trae repercusiones, síntomas muy peligrosos, mentales, con trastornos que incluso, como dice abajo, pueden llegar a una ideación suicida. Es decir, se, se lleva a muerte a un ser humano creado a imagen de Dios. Respecto ahora a un estudio, y ya estoy terminando, otro estudio que me llamó la atención es sobre, bueno, UNICEF, un estudio que se enfoca hacia los niños ahora, porque lo anterior podemos decir que es entre matrimonio, pero aquí es cómo se violenta a los niños. Y aquí hay un estudio muy interesante que es del 25 de abril de este año, y dice, Chile mantiene altos niveles de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por parte de sus cuidadores principales. Esto puede ser, la gran mayoría, los mismos padres. En el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil, el organismo internacional pidió adoptar medidas que disminuyan violencia en las familias, dice como subtítulo. Este es un estudio que está en internet. Investigando un poco, leyendo un poco sobre este estudio, dice lo siguiente. Según la encuesta ELPI, que significa encuesta longitudinal de primera infancia, el 56,9%, 57% de los niños y niñas entre los 5 y 12 años es víctima de agresiones psicológicas en su crianza por parte de cuidadores principales. Interesante eso. Una gran cantidad de nuestros pequeños, nuestros niños, son violentados entre los 5 y 12 años por agresiones psicológicas. Y aquí hay algo interesante. Dice, a eso se suma, según la encuesta CAP, que significa una encuesta de conocimiento, actitudes y prácticas de la UNICEF, un 47% de los y los cuidadores consideran al menos una práctica violenta como efectiva. Es decir, ellos se justifican diciendo que haciendo violencia hacia sus niños es una práctica efectiva. Interesante, ¿eh? 47%. Y un 33% de los padres y madres no considera la violencia psicológica como una forma de violencia. Eso llama la atención. ¿Qué clase de persona considerará que si yo estoy afectando, estoy diciéndole algo a un niño, lo cual le puede repercutir psicológicamente, para esa persona no es considerado violencia? 33%, imagínense. Interesante. Son aquí donde se da a entender de que si uno no tiene conocimiento, si uno no tiene educación en esto, cae en esto, de que puede incluso hacer violencia sin darse cuenta. Y el niño, en este caso, que no estudia el niño, termina perjudicado. ¿Qué pasa además de este estudio? Algunas consecuencias físicas y psicológicas y sociales más frecuentes del castigo físico y del maltrato psicológico son los siguientes, lo que repercute en los niños en lo siguiente. Y ojo, vuelvo a decir, si uno está formando niños con estos problemas, ellos van a crecer considerando de que el hacer este tipo de violencia es normal y así va a afectar a un sinfín de generaciones donde lamentablemente ya se va a perder lo que es la ética familiar. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Baja autoestima, los niños ya no se valoran, ya no se sienten seguros, sentimiento de soledad y abandono, no sienten que sus padres, que son los cuidadores principales, los están cuidando, sino que están violentando contra ellos y se sienten solos, abandonados. Exclusión del diálogo y la reflexión. Los niños ya no están pensando, ya no están haciendo reflexión en resolución de problemas. Simplemente están siendo reprimidos. Interesante eso. Pierden la capacidad de conversar, de generar un diálogo. Generación de más violencia, lo mismo. Como estos niños se están formando con que mis padres o mis cuidadores me están violentando, yo voy a hacer lo mismo. Quizás de manera inconsciente, pero están formándose así. Ansiedad, angustia, depresión en niños. Vuelvo al estudio. 5 a 12 años. Niños con 5, 6, 7 años con depresión. Eso no es bueno, estimado. Trastorno en la identidad. Y hoy en día es lo más famoso que hay. ¿Cuántos niños al crecer y no tener una imagen adecuada o acorde a las cualidades éticas de la familia, no se identifican con su sexo que son nacidos? ¿Cuántos están cambiando su sexo? ¿Cuándo están viviendo esta ideología de género porque probablemente no tuvieron una buena relación familiar? Fueron violentados probablemente. Es un estudio que hace UNICEF. Hay trastorno de identidad. Para finalizar,
alguna reflexión en base a esto, estimados. El desobedecer los mandamientos trae desequilibrio a la sociedad. No hay respeto hacia los padres. Se bloquea el desarrollo de la humanidad, no respetando cada ser humano que es creado a imagen de Dios que resulta ser afectado. Y también algo muy importante es que si hacemos esto, no representamos a Cristo como modelo de vida. Si yo soy cristiano y estoy haciendo violencia, estoy generando esto, representando a Cristo como, no como modelo de vida. ¿A qué Cristo estamos representando? A qué persona? Sino a un Cristo que tiene que ser amor. Scott Brown, un teólogo, dice lo siguiente y es de un libro que tengo acá, perdón, lo pensaba mostrar, pero lo tengo atrás, ahí lo puedo mostrar después. Dice así, si esperamos recobrar la misión bíblica de la familia, lo primero que debemos hacer es restaurar su adoración. ¿Qué estamos haciendo como familia? Nos estamos enfocando en quizás que aprendan, que se eduquen, pero ¿cómo está nuestra relación con Dios en la familia? ¿Le estamos dando esa importancia al creador de nuestra vida, al creador de nuestra familia? ¿Le estamos adorando correctamente? Interesante. Y por qué no? Por supuesto, la misma Biblia nos entrega reflexiones y es que, bueno, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, Efesios 5:25. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer, dice Pablo. Pero a la vez a los padres les dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Efesios 6:1 y 3. Muchas gracias. Esa fue mi presentación respecto Gracias a a usted.